Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Se cierra Interconsulta, una sección del canal Tutorías Medicina Interna avalada por el capítulo de internistas jóvenes de la ACMI y el capítulo ACP Colombia. En esta sección, Andrés y yo discutimos casos interesantes que ustedes nos comparten donde hay dudas diagnósticas o terapéuticas. Andrés, ¿qué caso tenemos para hoy? Bueno, José, hoy tenemos un caso que nos envían desde aquí, desde Bogotá. El doctor Fernando nos comparte un caso de una paciente de 89 años que tiene antecedente de cirrosis Child B, según indican en la estadificación, que es secundaria a hepatitis autoinmune. También tiene antecedente de fibrilación auricular y viene anticoagulada de forma ambulatoria con apixaban a una dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas. La causa de la reducción en la dosis es por la edad y por el peso de la paciente. Ey se encuentra hospitalizada porque está en contexto de una descompensación acítico-hematosa y en sus estudios de extensión le documentan una trombosis venosa profunda de las venas musculares. Sin embargo, la paciente realmente no presentó una sintomatología asociada a la misma. Teniendo en mente este caso, el doctor nos hace las siguientes tres preguntas. En primer lugar, nos pregunta qué consideraciones deberíamos tener en cuenta al momento de anticoagular a pacientes que tienen una hepatopatía crónica. En segundo lugar, ¿cuáles serían las indicaciones para anticoagular una trombosis venosa profunda distal? Y finalmente, en un paciente que ya venía anticoagulado de forma ambulatoria, como era este caso con apixaban, y se documente un nuevo episodio trombótico agudo, ¿cómo se manejaría esto a indicación de dosis de carga? Perfecto, Andrés. Entonces creo que podríamos dividirlo en tres secciones y lo primero es hablar qué implicaciones tiene la hemostasia y eso cómo puede influir en las decisiones de la terapia antitrombótica en un paciente con cirrosis. En segundo lugar, cómo se manejan las trombosis distales, venosas, claro está, y qué hacer cuando un paciente que ya está anticoagulado presenta un nuevo evento trombótico, particularmente en el escenario de los anticoagulantes orales directos. Empecemos con la primera parte. Entonces, las hepatopatías crónicas y la cirrosis en cuanto a la hemostasia se comportan como un escenario paradójico o ambivalente. Teniendo en cuenta las múltiples funciones del hígado con la producción de factores de coagulación, cuando hay disfunción hepática esto puede estar disminuido y si le sumamos la trombocitopenia que está mediada principalmente por hipertensión portal, pero también por disminución del factor estimulador de megacariocitos, la trombopoyetina, pues los pacientes van a estar en un estado de coagulopatía que los puede predisponer a sangrados, particularmente sangrados derivados de sus otras complicaciones de la hipertensión portal por varices. Pero en el otro lado de la moneda tenemos el hecho de que hay algunos factores anticoagulantes naturales que también se producen a nivel del hígado y por los estados también inflamatorios y la disfunción endotelial que se puede derivar tanto de la propia cirrosis como de la causa subyacente de la cirrosis y también de las hospitalizaciones recurrentes, las descompensaciones, infecciones. Los pacientes con cirrosis también tienen un riesgo aumentado de presentar eventos trombóticos principalmente venosos. Así que esto pues es un gran reto para el clínico que se enfrenta a un paciente con cirrosis porque puede presentar incluso al mismo tiempo una complicación hemorrágica y trombótica y el manejo pues es desafiante. Además de eso, los indicadores de la hemostasia que usamos en la clínica de forma rutinaria como el PT, el INR, el PTT, el mismo fibrinógeno y las plaquetas, pues no son tan interpretables en ese contexto y de hecho las guías actuales sugieren guiar la terapia antitrombótica o la terapia incluso con hemoderivados más en pruebas funcionales como la tromboelastografía o la tromboelastometría. Con eso en mente, Andrés, ¿qué implicaciones tendría sobre las indicaciones de anticoagulación y cómo lo ajustaría usted o qué elecciones haría? Bueno, respecto a las indicaciones como tal de anticoagulación, realmente estas no varían por el hecho de que un paciente tenga un antecedente de una hepatopatía crónica. Es decir, si un paciente tiene un evento tromboembólico venoso con indicación de anticoagulación o si tiene una fibrilación auricular que tiene un CHA2-VAC que indica que tiene un riesgo aumentado a ser un evento cerebrovascular, pues ese paciente debería de anticoagularse salvo que tenga una contraindicación como tal. ¿Cuáles serían esas contraindicaciones? Pues particularmente en el contexto de los cirróticos, una trombocitopenia severa, definitivamente plaquetas por debajo de 50.000 son una contraindicación absoluta para la anticoagulación y de igual manera pues un sangrado activo de pronto que estuviera relacionado en el contexto de una hemorragia variceal. Ahora bien, si la cirrosis per se no contraindica la anticoagulación, pues sí claramente debemos hacer nosotros todo lo necesario para reducir en la mayor manera de lo posible el riesgo de sangrado que pueden presentar estos pacientes.
Por eso en general uno puede ver en diversas guías que cuando se va a iniciar anticoagulación en un paciente con cirrosis, por ejemplo, sugieren hacer estrategias como hacer una endoscopia previa para ver cómo está el estado de las varices esofágicas, si se le requiere algún tipo de intervención o no, para reducir la posibilidad de que estas sangren una vez se inicie el manejo anticoagulante. Como usted mencionaba, pues las pruebas rutinarias de la coagulación van a estar alteradas y por eso mismo no se recomienda de forma rutinaria hacer pruebas como tiempos de coagulación o cosas por el estilo antes de iniciar la anticoagulación en estos pacientes porque pues como ya sabemos definitivamente no son fiables. Lo único que eventualmente sí recomiendan es si uno tiene sospecha de que el paciente puede tener un déficit de vitamina K, por ejemplo por un uso reciente de antibióticos, entre otras, se pudiera hacer una suplencia de la misma previo al inicio de la anticoagulación para disminuir el riesgo de sangrado pues, en estos pacientes. Teniendo en claro entonces esto respecto a las indicaciones, hablemos un poco de cómo elegir el manejo anticoagulante. Sabemos que tenemos tres opciones grandes para anticoagular a un paciente, los DOACs, la warfarina y lo que serían las heparinas. Hablando específicamente de los DOACs, estos en la gran mayoría de los escenarios los vamos a poder utilizar sin ningún tipo de complicaciones en los pacientes cirróticos, pero realmente esto va a depender es de la estadificación de la severidad de la hepatopatía. En Child A podemos utilizar cualquiera de los DOACs sin problema, en Child B también, exceptuando al rivaroxaban, que es el único que está contraindicado desde este estadio, y en Child C sí definitivamente ninguno de los anticoagulantes directos orales se debe de utilizar. En cuanto a la warfarina, esta como tal no tiene una contraindicación para su uso en el paciente cirrótico, sin embargo, cuando tenemos un paciente sobre todo con un estadio avanzado de la cirrosis, que ya está coagulopático y tiene un INR prolongado, pues esto claramente va a dificultar el uso de la warfarina porque el seguimiento de la misma va a ser muy inexacto. A raíz de eso, si bien no hay una contraindicación, en general la recomendación es no utilizar la warfarina como anticoagulante de elección en estos pacientes. Y finalmente nos quedarían las heparinas, usualmente la heparina bajo peso molecular. Las heparinas no tienen ningún tipo de contraindicación para su uso en el paciente cirrótico, se pueden utilizar en Child A, Child B y Child C y por eso suelen terminar siendo digamos, los medicamentos anticoagulantes de elección en estos escenarios en los cuales no podemos utilizar un DOAC, sea por el Child C o por si el paciente tiene alguna otra razón por la cual no se pudiera iniciar la anticoagulación. Ahora bien, si llevamos todo esto que acabamos de explicar al caso en particular que estamos analizando de este paciente, pues estamos hablando de un paciente que tiene una fibrilación auricular con indicación de anticoagulación y que tiene un Child B según nos comenta el doctor. Con eso en mente, pues muy probablemente el anticoagulante de elección sería un anticoagulante directo oral, pudiera ser cualquiera de ellos, exceptuando el rivaroxaban que dijimos que no se pudiera utilizar en este estadio. Aquí en Colombia, que particularmente solo tenemos a Pixaban y Dabigatran, entre estos dos muy probablemente la elección sería la de la Pixaban, ya que el Dabigatran pues se ha asociado con un mayor riesgo de sangrado y sabemos que pues los cirróticos de sangrado sobre todo digestivo alto y sabemos que los cirróticos pues tienen el riesgo de hemorragia variceal. Creo que vale la pena mencionar acá que si uno mira específicamente las guías de fibrilación auricular en cirrosis, los pacientes que tienen Child C, es decir, si eventualmente este paciente tuviera una progresión de la hepatopatía, ahí sí no hay muchos estudios que realmente hablen de un beneficio de la anticoagulación en el paciente con fibrilación auricular para reducir el riesgo de eventos cerebrovasculares. Y por eso la guía de la ISTH lo que recomienda es individualizar en estos casos. Es decir, si este paciente progresara, eventualmente tendríamos que hacernos la pregunta de si vale la pena o no continuar con la decisión del manejo anticoagulante. Bueno, teniendo entonces esto claro, pasemos a al segundo problema que tenemos en este caso y es cómo se manejan las trombosis venosas distales, sobre todo cuándo deberíamos anticoagular una trombosis venosa profunda distal. Bien, yo creo que la pregunta trae implícito el hecho de que no todas las trombosis venosas profundas distales se anticoagulan y esto es porque no todas tienen o la mayoría no tienen alto riesgo de producir pues un evento embólico venoso que es, digamos, la intención de anticoagular una trombosis venosa profunda de miembro inferior, prevenir una embolia pulmonar. Así que lo que hay que hacer es tratar de buscar estos factores que sugieran que el paciente tenga más riesgo de progresar a una TBP paz proximal y eventualmente una embolia pulmonar. Aunque en el caso específico de este paciente, pues digamos que la duda es un poco menor porque de todas formas tiene la indicación de anticoagularse por la fibrilación auricular. Pero por el ejercicio académico podemos pues mencionar que aunque existe esta controversia, más o menos por evidencia, digamos, observacional y algo de recomendación de experto, si uno empieza a sumar varios factores que pueden contribuir a que la trombosis
progrese, pues uno puede considerar anticoagular a esos pacientes, o en algunos casos que sea como más intermedio, incluso se puede considerar dejar con tromboprofilaxis, que incluyen pacientes que sean muy sintomáticos, más allá del edema y disconfort, que haya limitación para la marcha, o pacientes que esté a más de 2 centímetros de la vena poplitea, que de hecho es el punto de corte en el cual uno define que es proximal o distal, es decir, cuando estamos hablando de TBP distal es porque es inferior a la vena poplitea, o también cuando hay trombosis del tronco tibio peroneo, cuando tenemos más de una vena comprometida, aún siendo distales, o si son distales pero bilaterales, tienen mayor riesgo de progresar, cuando tenemos un dímero elevado por encima de 500, cuando no hay un claro factor desencadenante que la esté provocando, cuando sea un factor de riesgo persistente que no podamos eliminar, en pacientes hospitalizados, que sean recurrentes las trombosis, o en pacientes con COVID-19. Entonces, nuevamente, no hay un punto de corte de cuándo, pero estas son las cosas que el clínico debe tener en mente para tomar la decisión, siempre haciéndola en conjunto pues, con el paciente, explicándole los riesgos y beneficios que puede derivarse de tratar o no tratar la trombosis venosa profunda. Y si ya se decide hacer el tratamiento, se trata igual como si fuera una trombosis venosa profunda proximal, es decir, se le puede dar la anticoagulación por mínimo 3 a 6 meses y ahí reevaluar. Si no se va a hacer la anticoagulación, entonces incluso se podría considerar tromboprofilaxis o aspirina a dosis baja o hacer un manejo expectante que digamos a veces puede ser un poco inconveniente porque hay que estar haciendo Dopplers de forma periódica en las siguientes 2 semanas para evaluar si progresó o no la trombosis a una trombosis proximal. Si aplicamos todo esto a nuestro paciente, pues bueno, nos mencionan que la TBP fue un hallazgo incidental, entonces asumimos que no tiene ningún síntoma y lo que deberíamos hacer es ver las características de ese trombo en el Doppler para ver si es agudo o crónico. Si ese trombo es crónico, digamos, no tendría mucho beneficio de anticoagularse. Y pues también miramos factores de recurrencia como el sexo, la edad, si fue provocada o no, lo que ya mencionamos. Teniendo en cuenta que fue una trombosis venosa no provocada, probablemente podríamos considerar anticoagularla y lo que hay que hacer es, pues como si las características del trombo son completamente agudas, dar una dosis de carga, que igual esto sigue siendo muy controversial porque eso se evaluó pues, en los estudios proximales, pero pues como les dije, si uno toma la decisión de manejarla, la debería manejar igual a como si hubiera sido proximal. Con el apixaban, que es lo que viene tomando ella, pues serían 10 miligramos cada 12 horas por 7 días y luego la dosis usual, que para tromboembolismo venoso no le aplicarían los criterios para ajuste de dosis, así que tendrían que ser 5 miligramos cada 12 horas por los siguientes 3 meses y ahí se pudiera retornar a la dosis que estaba tomando la paciente para la prevención de eventos cardioembólicos por su fibrilación auricular. Teniendo eso claro, y pues que en este caso la paciente igual ya tenía otra indicación para anticoagularse, la pregunta es cómo interpretamos y abordamos a un paciente que hizo una TBP estando anticoagulada y cómo ajustaría usted el manejo en ese caso. Bueno, para responder esta pregunta, creo que lo que tenemos que hablar es de cómo uno debería abordar en general un paciente que hace un evento tromboembólico recurrente, que más o menos es la forma en la cual nos la está preguntando el doctor. Si uno tiene un paciente que tuvo un evento tromboembólico, está anticoagulado y hace una recurrencia durante la anticoagulación, lo primero que se debería hacer es confirmar que efectivamente ese evento trombótico sea nuevo, porque hay muchas ocasiones en las cuales, por ejemplo, se realizan angiotacs y un TEP que ya se conocía previamente se vuelve a reportar y se vuelve a asumir como nuevo, cuando realmente hay varias características que nos podrían ayudar a determinar esto. Comparación con la imagen anterior, las mismas características imagenológicas, si uno tiene un dímero de basal puede compararlo con un nuevo dímero de ver si efectivamente hay un aumento o no, que nos indique que pudiera ser o no una trombosis aguda recurrente. Si efectivamente estamos frente a una trombosis recurrente, lo siguiente es confirmar que realmente el anticoagulante sea el adecuado. No solo en cuanto a la elección del anticoagulante, es decir, por ejemplo, si utilizó en DOAC y resultó que el paciente tenía un síndrome antifosfolípido, pues probablemente la causa de la recurrencia era que ese no era el mejor anticoagulante para ese paciente. Pero también es muy importante evaluar la dosificación. Por ejemplo, como decía usted, muchas veces uno ve que ajustan la dosis de la apixaban en enfermedad tromboembólica venosa cuando es algo que, por ejemplo, solo está estudiado en fibrilación auricular. Y también que haya una adecuada adherencia, no solo en términos de que el paciente se tome adecuadamente el tratamiento, que eso es de gran importancia, porque por ejemplo en DOAC se habla de que hasta el 30% de los pacientes pueden no tener una adecuada adherencia al mismo, sino también que se tome de la manera indicada. Por ejemplo, rivaroxaban, que tiene que ser con alimentos, por ejemplo, si está con warfarina, que tiene un consumo regular de vitamina K y que no ha habido variaciones en esto, como para evaluar que efectivamente la terapia anticoagulante haya sido óptima. Es lo primero que uno tendría que como confirmar. De ser así,
Lo que continuaría sería evaluar interacciones farmacológicas. Hay múltiples medicamentos anticonvulsivantes, azoles, entre otros, que pudieran interactuar con los DOACs o con la warfarina y que pudieran generar alteraciones en sus concentraciones séricas y por ende generar una disminución en su efecto anticoagulante. Y si todo eso se descarta, lo que seguiría es evaluar que el paciente no tenga una mala absorción que explique el por qué no se están logrando los niveles séricos adecuados del medicamento que lleven o que estén desencadenando que se esté presentando esta nueva trombosis. En este escenario, pues digamos que es muy discutible si valdría la pena o no, por ejemplo, hacer monitorización en el caso específico de los DOACs de niveles de anticoagulantes. Si uno mira la literatura, realmente no es algo que esté claramente estudiado y definitivamente no es una indicación la recurrencia de evaluar niveles de los DOACs para con base en eso tomar la decisión de si el paciente venía bien o venía mal o si hay que cambiar el medicamento anticoagulante. Y si después de hacer todo esto uno no ha encontrado una causa específica, pues lo que uno tiene que preguntarse es, bueno, porque este paciente estando bien anticoagulado hizo una recurrencia y pues lo que uno tiene que pensar ahí muy probablemente es un estado protrombótico en algún tipo de trombofilia que uno tendría que pasar a buscar. Entre las trombofilias pues tendríamos las congénitas y las adquiridas. Dentro de las trombofilias congénitas, dependiendo de la edad del paciente, siempre recordar que las que realmente aumentan de manera significativa el riesgo de trombosis son la mutación del factor 5 de Leiden, el déficit de la titrombina y las mutaciones o las deficiencias de las proteínas C y S. Son realmente las que uno tendría que buscar. Y en términos de trombofilias secundarias, síndrome antifosfolípido es algo que siempre tiene que estar en nuestra cabeza y obviamente dependiendo de la edad clínica del paciente, pues también las neoplasias es algo que debemos de considerar en estos escenarios. Si uno hace todo esto y pues como decíamos confirma que efectivamente el paciente estaba bien anticoagulado e hizo una recurrencia, en general lo que se recomienda sin haber mucha evidencia para respaldar esto es cambiar el medicamento anticoagulante. Ahora bien, si hablamos específicamente de este caso, creo que la pregunta quizá está un poco mal orientada en el sentido de que esto realmente no es un evento trombótico recurrente. Estamos hablando de un paciente que venía con una dosis reducida de apixaban para prevención de un evento cerebrovascular en fibrilación auricular que hace una enfermedad tromboembólica venosa. Entonces creo que eso sería importante tenerlo en consideración para uno decir si efectivamente es o no lo que se llamaría coloquialmente como un fracaso al medicamento anticoagulante. Teniendo esto en consideración y pues lo que mencionábamos ahorita de que usted, creo que los dos estamos de acuerdo en que consideramos que al ser una trombosis no provocada habría que anticoagularla, yo creo que después de evaluar absolutamente todo lo que mencionamos de que el anticoagulante esté bien, etcétera y demás, quizá sí en este paciente valdría la pena evaluar la posibilidad de que tenga un estado procoagulante más allá de lo que ya dijimos que de base tenía el paciente cirrótico. Claramente por la edad una trombofilia primaria pues no va a ser algo que pensemos. Síndrome antifosfolípido tampoco sería lo esperado teniendo en cuenta la edad de la paciente, pero definitivamente una neoplasia es algo que podría ocurrir más en el contexto de un paciente cirrótico donde el hepatocarcinoma es algo que deberíamos de evaluar. Entonces yo creo que por lo menos valdría la pena estar seguros de que la paciente no esté cursando con un hepatocarcinoma. Y en cuanto a qué hacer con el manejo anticoagulante específicamente en este caso, lo que yo creo que habría que hacer es tal cual lo que usted mencionó. Quedarse con el apixaban, yo de entrada no vería una razón para cambiar el manejo anticoagulante, esto es decisión de inexpertos, pero no hay una evidencia que nos diga realmente qué hacer, pero yo creo que sería continuar con el apixaban, dosis de carga por 7 días, luego los 5 miligramos que usted mencionó por 3 a 6 meses y evaluar según si hay o no la presencia de la neoplasia, si uno se baja a 2.5 o no, aunque vale la pena recordar que ahorita ya tenemos un estudio que es el APICAT que mostró que podríamos incluso reducir después de 6 meses el apixaban a 2.5 miligramos y dejarlo con la dosis que venía manejando la paciente. Bueno, José, ¿cuáles son los mensajes para llevar al hospital? En primer lugar, la cirrosis es un estado ambivalente en la hemostasia con mayor riesgo de sangrado y de trombosis. Cuando requerimos de terapia antitrombótica, las indicaciones son las mismas que en pacientes sin cirrosis, pero la elección se tiene que tomar con cuidado. En general, warfarina es difícil de monitorizar, así que no es lo más recomendado. Los DOACs pudieran usarse en child A o B, en B no considerar el rivaroxaban, en C en general ningún DOAC y las heparinas sí pueden utilizarse en cualquier estadio del child. Cuando nos enfrentamos a un paciente con trombosis distal, lo que debemos tener en mente es que no todos tienen indicación de anticoagulación. A la hora de tomar esta decisión debemos evaluar múltiples factores que lo que nos indiquen es un mayor riesgo, sea de progresión de la trombosis o de embolización a generar un evento tromboembólico venoso a nivel pulmonar, que es realmente lo que quisiéramos prevenir. Y si efectivamente lo que decidimos es anticoagularla, la debemos manejar tal cual como una trombosis venosa profunda proximal. Finalmente, en pacientes que desarrollan eventos trombóticos, aún estando anticoagulados, se debe hacer un abordaje
integral y complejo, evaluando que la indicación del anticoagulante haya sido el correcto, la dosis correcta, se esté administrando y el paciente sea adherente al mismo, y confirmar que efectivamente sea un evento trombótico recurrente y no uno previo que ya se conocía. En caso de que se confirme que se trata de un nuevo evento y que la terapia haya sido la apropiada, se debe hacer una búsqueda activa de trombofilia y en general cambiar la terapia a una que se pueda llevar a mayores niveles de anticoagulación y se pueda tener una mejor monitoría, como lo son por ejemplo las heparinas monitorizadas con factor anti-10A. Con esto terminaríamos este episodio de Se Cierra Interconsulta. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Recuerden que si tienen algún caso que crean que nosotros podemos analizar acá, lo pueden hacer a través del link que le dejamos en la descripción del Forms. También, si quieren repasar un poco más acerca de estos temas, lo pueden hacer en la sección 12.2 y 20.1 de los tomos de medicina interna de la ACMI. Y con eso, José, yo creo que se cierra Interconsulta.